Bueno, hermanos, como dije, voy a dar un tema que ese tema es un poco controversial, es un poco, difícil tal vez de enseñar, pero que es bíblico, hermanos. La palabra de Dios nos enseña en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice ella misma. La palabra de Dios no pasa de moda. Ella sirvió ayer, sirve hoy y va a servir mañana. Siempre la palabra de Dios es contemporánea. Siempre la palabra de Dios es la que debe hablar a nuestras vidas. Hermanos, y si hay algo que debemos de tener bien claro en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos, es que el fundamento para el cristianismo, para el cristiano, es la palabra de Dios. Si no tenemos como fundamento la palabra de Dios, hermanos, no sé qué venimos a hacer entonces, porque ese es el fundamento para nosotros los cristianos, es la palabra de Dios. Y por medio de la palabra vamos a ver este tema que lo he titulado El creyente ante el homosexualismo. El creyente ante el homosexualismo. Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde el homosexualismo o el lesbianismo son muy comunes. Aunque siempre ha existido, a través de la historia, a través de la palabra de Dios, siempre ha existido el homosexualismo. Pero que a través de esta famosa ideología de género se ha abierto una gran puerta, hermanos, para que muchos inclusive desfilen abiertamente en relación a su orientación sexual. Las famosas marchas de orgullo gay, que no es solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, en muchos países se celebra esto también. Y este punto de ellos hacer estas marchas o desfiles públicos es para defender su posición, ya que para ellos, los que están en desacuerdo del homosexualismo seríamos homofóbicos, según ellos. La palabra homofóbico es un odio o repulsión hacia una persona homosexual. Eso más o menos es el término que ellos usan para hablar de homofóbicos. En este caso, los que están o estamos en desacuerdo del homosexualismo. Creo que en toda familia, sin temor a equivocarme, tenemos personas homosexuales o lesbianas. Ya sean primos, ya sean tíos, ya sean inclusive hijos, sobrinos, no sé. Pero en todas las familias hay homosexuales o lesbianas. Y eso es inevitable. Esto es inevitable. Y en muchos de los casos, estas personas han sido rechazadas por la familia. En la mayoría de los casos, las familias los rechazan porque venimos de familias muy conservadoras. La mayoría en la nación, en la mayoría del pueblo, la gente es muy conservadora y entonces esto lo ve con malos ojos y la gente, algunos inclusive piensan, esto es como lo peor que me puede haber pasado. Tener un familiar que sea homosexual o lesbiana. La gran pregunta sería, ¿qué debemos hacer como cristianos ante el homosexualismo o el lesbianismo? ¿Cuál sería nuestra posición como iglesia de Cristo, del Señor? Hermanos, antes de responder a esta pregunta, tenemos que tener bien claro primero que la Biblia nos muestra que el homosexualismo o el lesbianismo es pecado delante de Dios y que esto no es un demonio o demonios. Porque hay iglesias donde están hablando de que alguien que es homosexual lo que tiene es un demonio de homosexualismo o un espíritu de homosexualismo. Inclusive hay un famoso estilista aquí en Costa Rica que sus padres, no sé si alguien ha escuchado el testimonio, sus padres son creyentes y él es homosexual. Y él lo llevaron a la iglesia y le hacían exorcismos de exorcismos, sacándole en el demonio, entre comillas, de homosexualismo y hasta el día de hoy, ese hombre sigue siendo homosexual, hasta el día de hoy. Entonces ahí sería como decir, entonces fallaron los exorcistas. No, hermanos, es que la Biblia no enseña de que eso sea un demonio.
La Biblia lo que enseña que eso es pecado. Y quiero aclarar esto porque es importante darle el nombre que la Biblia le da, pecado. Es pecado. Vamos a ver, pero vamos a verlo muy rápidamente para avanzar en otras cosas. Romanos capítulo 1, del 18, hermanos, hasta el verso 32, vamos a leer y vamos a ver, es uno de los pasajes donde la Biblia nos muestra que Dios dice que eso es pecado. Romanos 1 del 18 hasta el 32 dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la creación da testimonio que Dios es real. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, oigan esto, por lo cual también Dios los entregó a... Ya me perdí. Gracias. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias son deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por lo cual otra vez Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Son pasiones, es la carnalidad del hombre caído de su pecado. Por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, el uso natural de una relación sexual. Y dice: de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo, y ojo a eso, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y de hecho pues mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vez, los entregó a una mente reprobada, porque eso es un asunto de la mente, del pecado, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hermanos, no le podemos cambiar el nombre de lo que la Biblia enseña. Es pecado. En eso estamos claros. Eso es pecado. Hermanos, pero lo interesante de todo esto es que al igual que una persona que sea homosexual es pecado, vamos a ver también cómo la Biblia habla de otros pecados igualmente, hermanos, y que parece que a la gente se le olvida esto. Porque no solamente una persona que es homosexual es pecadora. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 10. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Dice la palabra, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oigan la pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Oigan esto, ni los fornicarios. Un fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales fuera o antes del matrimonio. Ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y ahí está hablando de homosexualismo o lesbianismo, ni los ladrones tampoco, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora dice los que practican tales cosas. Hermanos, esto es importante entenderlo, ya que parece que hay muchos cristianos que le están poniendo número al pecado y ven más pecaminoso a un homosexual que a un mentiroso. Oigan esto, ven más pecador a un homosexual que a un mentiroso. Cuando ambos son pecadores, cuando ambos necesitan, oigan esto, cuando ambos igualmente necesitan la salvación que Cristo provee para aquellos que se arrepienten de sus pecados y vienen a Él en fe. Tanto una persona que sea mentirosa como alguien que sea homosexual o un fornicario o un ladrón o un borracho, todos igualmente necesitan la salvación que Cristo provee para el que crea en Él. Pero vuelvo a insistir en esto, hay gente que parece que le está dando número al pecado y ven algo como más pecaminoso a una persona de estas que a otra persona que simplemente puede ser borracho o ladrón o mentiroso. No sé cuántos me están entendiendo. Hermanos, esa es la condición del hombre. El hombre es pecador. Y aunque nosotros hemos venido a Cristo y el Señor ha tenido gracia y misericordia de nosotros, todavía hay una condición en nosotros y es que todavía seguimos siendo pecadores. Y si todavía seguimos siendo pecadores, igualmente necesitamos la misericordia y la gracia de Dios todos los días. Al igual que una persona que no ha conocido a Cristo todavía, no importando cuál sea su pecado, necesita la gracia y la misericordia de Dios para su salvación. Igualmente. Y es que muchos cristianos parecen que realmente están odiando a los homosexuales. Como el caso de un pastor en Estados Unidos que aprobó la matanza en un bar gay. Yo no sé cuántos se acuerdan de esto. Ese hombre era pastor y él salió hablando, lo entrevistaron y él llegó y dijo, ojalá hubiera matado a más. Se metió un hombre a una discoteca que era gay, la discoteca, y empezó a volar bala, a matar a lo que estuviera al frente. Varias personas murieron. Y eso fue un acontecimiento en Estados Unidos, no sé cuántos se acuerdan de esa noticia. Y un pastor de Estados Unidos salió diciendo esto. Yo lo que digo sería que a este pastor, o al igual que muchos cristianos o a la iglesia, se les ha olvidado la enseñanza de la palabra de Dios. Porque yo quiero que veamos algunas citas bíblicas, hermanos, antes de meterme un poco más. Yo quiero que veamos qué nos enseña la palabra. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 5 del 43 al 48. Mateo capítulo 5 del 43 al 48. Dice Mateo capítulo 5. Jesús está hablando de las bienaventuranzas en este capítulo 5. Pero verso del 43 al 48 dice así la palabra. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ojo a esto, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Hermanos, Dios muestra su bondad y su misericordia, haciendo salir el sol sobre buenos y malos, y haciendo llover sobre justos e injustos. ¿No dice aquí la palabra que debemos de amar, que debemos de orar por aquellos que aparentemente son nuestros enemigos? Porque si no, no estaríamos haciendo nada de más. Hermanos, qué bonito sería saludar solamente a aquellas personas que me caen bien, solo aquellas personas que yo acepto, pero aquellas que no acepto, yo las rechazo. Ahora vea lo que dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Aquí viene el Señor dando una gran enseñanza en Lucas capítulo 10, del 25 al 37, y esta parábola es muy conocida, hermanos, pero esa parábola es aplicable para nosotros hoy, en nuestro tiempo. Dice la palabra en Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ojo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que todos tenemos bien claro quién es nuestro prójimo. Siempre se nos enseñó eso. El prójimo sería aquel que está más cercano a mí y que necesita de mí. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, aquí viene la parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Nótese, los que descienden por el camino, los que pasan a la par de este hombre moribundo, medio muerto, que eran los más espirituales. Los más espirituales que decían: estamos más cerca de Dios, somos más hijos de Dios, somos realmente llenos del Espíritu Santo, tenemos la unción de Dios. Estos eran los más espirituales. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, y ustedes saben que los samaritanos en aquel tiempo era gente odiada. Los samaritanos no era gente muy amada, era gente que, por lo menos los judíos en ese momento en Israel, preferían darle la vuelta a Samaria para no tener que pasar en medio de ellos tan siquiera, de los samaritanos. Los otros muy espirituales, pero vieron a aquel hombre y se hicieron a un lado. No le ayudaron. Pero pasó un samaritano que iba de camino y venido cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en la cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios
y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó, diga conmigo, de misericordia. Oigan, con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, nosotros que recibimos de Dios, ¿no fue misericordia? Ahora, ¿qué debemos de tener nosotros y mostrar hacia otras personas que son pecadores? ¿No sería misericordia? Ve tú y haz lo mismo, le dijo. O somos como aquel sacerdote y aquel levita que jugamos de tan espirituales que somos, que no podemos aceptar, saludar, hablar a alguien porque es homosexual, o porque es un borracho, o porque es un mentiroso, o porque sabemos que le gusta agarrar lo ajeno. No debemos de tener misericordia de Él como Dios tuvo misericordia de nosotros en nuestros pecados para perdonarnos y salvarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra. Es misericordia. Ahora vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versos del 17 al 20. 2 de Corintios capítulo 5, del 17 al 20. Me dicen amén, iglesia. Dice 2 de Corintios 5, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos estamos en Cristo? Entonces usted está en un proceso de transformación donde Dios está cambiando su vida para que usted renuncie, para que usted abandone todo lo viejo, porque Dios quiere hacer una nueva vida en cada uno de nosotros, la nueva vida en Cristo. Amén. Ok, pero vea lo que sigue diciendo. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ojo a esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Oigan esto, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo. Se nos ha dado un ministerio a la iglesia, a toda la iglesia en general, y el ministerio se llama Ministerio de Reconciliación. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que usted y yo tenemos la gran labor y tarea como cristianos, como iglesia, de hablarle a cualquier persona, no importando su condición pecaminosa en la cual esté viviendo, en la cual esté caminando, y poder llegar y decirle: vuélvase a Cristo, que Él es la esperanza y Él es la salvación para tu vida. Hermanos, ese ministerio no necesita púlpito, ese ministerio no necesita un micrófono, es algo que debe salir del corazón del creyente, anunciarles a otros la buena nueva de salvación. Como si Dios rogase, dice la palabra, por medio nuestro. Pero hoy parece, hermanos, que hay un problema con esto. Hay un gran problema dentro de la iglesia. Bueno, creo más bien hay dos problemas. Un problema, y ambos son extremos. Un problema es aquellos que rechazan completamente a alguien por ser homosexual, al punto de odiarlo y de verlo
realmente feo. Y está el otro extremo donde hay inclusive iglesias, y por eso quise aclarar desde el principio, el calificativo que Dios le da es pecado. No vamos a cambiarle el término, es pecado. Pero al igual que es pecado, el que toma licor, el que fuma, el fornicario, el adúltero. Pero por otro lado, como estaba diciendo, están los de la iglesia liberal, donde hay iglesias cristianas en este momento, por lo menos entre comillas cristianas, evangélicas, donde han abrazado el homosexualismo completamente para hablar y decir, aprobamos abiertamente el homosexualismo. Entonces hay dos problemas. Pero nosotros tenemos que tener la palabra de Dios como camino, como fundamento para guiarnos, porque no podemos irnos a un extremo ni a otro extremo. Debemos de llamar las cosas por su nombre, pero hermanos, Dios nos ha llamado a hablarles del evangelio a toda criatura para que sea salvo, no importando su condición. Amén. Hermanos, el cristiano no está llamado para odiar al pecador. Oigan esto, el cristiano no está llamado para odiar al pecador, sino para amar al perdido, como lo hizo Jesús en aquellos tiempos con las personas que eran odiados y rechazados en su tiempo cuando Él caminó en la tierra. Hermanos, porque eso siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo un momento donde una persona decía que tenía SIDA. ¿Y qué era lo que todo el mundo hacía? Apartarlo, rechazarlo, y si le podía le hacía un círculo y nadie se le acercaba. Porque tenía SIDA. ¿Verdad? Según me cuentan, porque yo no estuve en ese tiempo, pero me cuentan un poco que en tiempos de los abuelos, había un momento que cuando había un divorcio en un hogar, eso era una vergüenza. Un divorcio. Era una vergüenza, y entonces cuando se daba el divorcio, entonces como que rechazaban y apartaban a aquella persona porque se habían divorciado, porque se habían juntado con otra mujer o otro hombre que no era su esposo, y eso era mal visto. Entonces esto ha sido parte de la sociedad. Y en el tiempo de Cristo igualmente fue. Yo quiero dar 3 ejemplos. Número 1, de la famosa mujer samaritana. Vamos a ir a San Juan, capítulo 4, versos del 7 al 10. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos del 7 al 10. Dice la palabra del 7 al 10. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, oigan la pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermano, Jesús le estaba hablando a una mujer que para aquel tiempo, para los judíos, los samaritanos, discúlpenme la expresión, pero valía más un perro. Ellos eran literalmente odiados por los judíos. Y ahora Jesús, si usted lee la Biblia, dice que le era necesario ir a Samaria. Y Él llega y se encuentra a esta mujer, y esta mujer se extraña. ¿Cómo tú siendo judío vienes y me hablas y me pides agua? Si yo soy samaritana y tú eres judío, o sea, ¿cómo tú me hablas y me pides de beber? Porque había odio. Había un tipo de homofobia, para ponerle un nombre, hacia los samaritanos. Y Jesús se acerca a aquella mujer. Seguimos leyendo, me quedé en el verso 10.
Dice el 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ok, era hasta el 10, ¿verdad? Ok. Lo que quiero que veamos ahí es eso entonces. Jesús se acercó a alguien que era odiada, a alguien que no era aceptada, a alguien que no era bien vista, solamente, hermanos, por ser samaritana, en este caso. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas capítulo 5, versos del 12 al 13. Ahí antes de Juan está Lucas. Lucas capítulo 5. Versos de 12 y 13. Dice así versos 12 y 13 del capítulo 5 de Lucas. Y aquí habla de un leproso. Sucedió que estando en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, verso 13, extendiendo él la mano, oigan esta palabra, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Hermanos, la Biblia dice que cuando este hombre le ruega al Señor, le clama al Señor para que le haga un milagro y le dice, si quieres, hermano, Jesús se acerca, pero la Biblia dice que le tocó. ¿Saben por qué eso es importante ahí en la palabra de que Jesús tocara a un hombre leproso? Y la Biblia dice que estaba lleno de lepra. O sea, él no le estaba iniciando la lepra, él estaba lleno de lepra. Hermano, que yo le invito a que usted haga un estudio y usted busque cómo era la lepra de una persona. Créame, yo, hermanos, terminé lagrimeando de la condición de ellos. Hermanos, ellos eran marginados, ellos tenían que vivir aparte de la sociedad. Ellos no podían vivir con el resto de la familia porque la familia los echaban. Ellos donde vivían, ellos cuando querían salir a algún lugar, a la ciudad, ellos tenían que tocar campanillas para que se dieran cuenta, ahí vienen los leprosos. Y la gente de una vez se hacía para un lado. Nadie los ayudaba, nadie los veía con ojos de misericordia, no, eran leprosos. Su carne se podría. Ellos literalmente empezaban a podrirse a poquitos su cuerpo y a oler mal. Hermanos, era increíble al punto que se deformaban. Y la Biblia dice que Jesús llega y toca a aquel hombre. Eso no lo hacía nadie. Pero él toca a aquel hombre. Hoy a veces, hermanos, igualmente hablando, para que ustedes me entiendan, hoy en día a veces alguien no quiere tocar a un borrachito. ¿O me equivoco? Pero somos muy espirituales, llenos del Espíritu Santo, de unción. Y no queremos tocar a un borrachito. Si nos damos cuenta que tiene sida, igualmente, uy, no, yo no lo toco, yo no me le acerco. Si es homosexual, seguro esa cosa se pasa y me contagia. Yo no lo toco, yo no le hablo. Jesús se acercó a un hombre leproso. Un hombre que nadie se le acercaba, un hombre que nadie lo veía con buenos ojos, pero estaba pidiendo misericordia. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor extiende su mano y le toca a aquel leproso que nadie amaba, que nadie quería, que su familia le había dado la espalda, que la sociedad le había dado la espalda, que todos le habían dado la espalda. Y Jesús lo toca. Y hace un milagro en este hombre, un milagro que sin temor a equivocarme creo que ahora este hombre es salvo.
Porque usted encuentra en la palabra, cada vez que Jesús hacía un milagro, al final Él le decía, tu fe te ha salvado. Porque, hermanos, la centralidad del evangelio, de la palabra, es la salvación del hombre. Más allá de una sanidad, y gloria a Dios por una sanidad. Pero si alguien no se vuelve a Cristo, hermano, mañana se va a morir, y si no le ha entregado su vida a Cristo, va a ser condenado. Solo Cristo provee salvación para el hombre. Solamente Cristo. Otro ejemplo está en Mateo capítulo 9, versos del 11 al 13. Primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 9, del 11 al 13. Dice la palabra en Mateo capítulo 9, del 11 al 13, dice así. Cuando vieron esto los fariseos, oigan, los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran aquellos que eran muy espirituales, ellos tenían la ley, era para ellos inquebrantable, o sea, ellos eran espiritualmente, ellos estaban un piso arriba. Esos eran los fariseos. Recuerde que Pablo dice que él era fariseo de fariseos, o sea, la ley para él era inquebrantable, él era un hombre así recto, pero no conocía al Señor. Entonces dice ahí la palabra, otra vez. Cuando vieron esto los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Con quién comía Jesús? Con publicanos y pecadores. ¿Quién eran los publicanos? Eran los recaudadores de impuestos. Eran hermanos odiados por todo el mundo, más o menos hoy como los de la Asamblea Legislativa. Sí, sí. Porque eran los que recaudaban impuestos. Eran odiados, nadie los quería, ellos los veían mal porque ellos recaudaban los impuestos para Roma. Y además de eso, se dejaban un poquito más para ellos. O sea, recaudaban más de lo que debían para ellos mismos. ¿A dónde habré escuchado eso? Entonces, por eso le digo, hermano, o sea, es el mejor ejemplo. Entonces, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, oigan esto, iglesia, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues, y eso debemos de aprenderlo la iglesia, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, si usted hoy está en este lugar es porque Dios tuvo misericordia y Dios te llamó siendo pecador para que empieces a caminar en Él y a confiar en Él. Amén, iglesia. Y si Dios tuvo misericordia de usted y de mí, lo puede tener de cualquiera, aunque sea homosexual, aunque sea un ladrón, aunque sea un violador, aunque sea simplemente un mentiroso, porque es pecador delante de Dios. Hermanos, entendiendo todo esto, viene la pregunta de antes, de qué debemos de hacer la iglesia. Y aquí quiero meter una pregunta en relación con eso. ¿Qué debemos de hacer como padres si nuestro hijo o hija me dice que es gay? Ay, 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 silencio total. ¿Qué debemos de hacer como padres creyentes que somos si nuestro hijo o hija nos dice que es gay? Quiero cambiarte la pregunta. ¿Qué harías con un hijo que es mentiroso? Con un hijo que le gusta agarrar lo ajeno, con un hijo que es borracho o con un hijo que es drogadicto. ¿Qué harías? Ahí entra otra pregunta. ¿Qué hacemos si llega un gay a la iglesia? Le cambio la pregunta.
¿Qué hacemos si llega una prostituta a la iglesia? ¿Qué hacemos si llega un mentiroso a la iglesia? ¿Qué hacemos si llega un adúltero a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como padres? Respuesta a todas estas preguntas es: no debemos nosotros, ya sea como padres o como iglesia, orar, amarlos y corregirlos con la disciplina en la enseñanza de la palabra de Dios, para que Dios tenga misericordia como tuvo de nosotros. ¿O vamos a rechazarlos y vamos a decirle aquí exclusivamente santos? Hermanos, no quedaríamos nadie. Yo sé, hermanos, que en la condición que puede ser más dolorosa, en la condición de padres, hermanos, pero es que el problema es ese: le hemos dado número al pecado, hermanos, pero no puede haber diferencia entre un hijo que me diga que ahora él cree que es homosexual, a que me diga que a él le gusta robar, o que a él le gusta la droga, que a él le gusta el alcohol. Hermanos, igualmente nos vamos a doler como padres, pero tenemos una gran tarea, y es orar, clamar y enseñarle la palabra para que Dios tenga misericordia y sean salvos. Si Dios tuvo misericordia de mí siendo pecador, ¿quién soy yo para cerrarle la puerta a otro que anda buscando tal vez o necesita la misma salvación que Dios me ha regalado por su gracia? Yo toqué ahí, hermanos, corregirlos en la disciplina de la enseñanza de la palabra, porque la Biblia me enseña eso también. Y no podemos confundir la gordura con la hinchazón tampoco, hermanos. Si vamos a ir a la palabra, a ver qué nos enseña la palabra, yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 7. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 7, dice: ese es el gran mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente, ¿dónde? Sobre tu corazón, o sobre mi corazón, iglesia. Lo primero que debemos de hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y esas palabras deben de estar en nuestro corazón. Y verso 7 dice: y las repetirás a tus hijos. Oigan, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, lo primero que Dios nos manda es amarle a Él con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro corazón. Pero también debemos de repetir esas palabras y enseñarle eso a nuestros hijos. Hermanos, hoy hay un gran pleito en relación a la ideología de género, que ya había enseñado sobre eso tiempo atrás. Si alguien quiere verlo, ahí en la página de YouTube está Alberto Murcia, y ahí puede encontrarlo, la ideología de género, un cumplimiento de la palabra. Hermano, eso no lo va a parar nadie, porque es un cumplimiento de la palabra de Dios que tiene que darse. Hermanos, pero la iglesia misma ha fallado. Hoy nosotros nos escandalizamos como padres, y lo que decimos es: ¿qué hacemos ahora? ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? La iglesia no está enseñando a sus hijos la palabra, el evangelio. Ese es el gran problema nuestro.
Hermano, si usted le da buenas bases, si le da fundamento a sus hijos, ¿dónde aprende primero su hijo? ¿No es en su casa? ¿No es en nuestras casas, en nuestros hogares? Hermanos, por lo menos yo, hasta donde conozco, cuando a un hijo se le da formación, aunque él cuando crezca va a tener que tomar decisiones, hermano, pero si usted le da formación en la palabra, él va a poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es y lo que no es de Dios. Yo tengo el testimonio de mi hija. Y aquí inclusive hay otro muchachito también de la iglesia que yo he dicho, wow. Y ellos se han parado en su clase, en el colegio, a defender su posición como cristianos. Porque si ellos dicen que debemos de respetar la posición de ellos, bueno, es igualmente, entonces respete mi posición. Porque ese es el problema de la ideología de género. Ellos quieren imponer el respeto, pero solo de un lado. Entonces eso es una imposición. Pero si a mí me demandan que yo debo respetar su creencia, entonces respete la mía también. Y yo tengo derecho de hacerlo. Sin tener que pelear, sin tener que ofender. Pero debemos de defender nuestra posición como creyentes, cuando tengamos que hacerlo. Hermano, si usted le enseña a su hijo la palabra de Dios de verdad y lo instruye, hermanos, pero hoy los hijos ven más amor por el fútbol en sus padres. Hoy los hijos ven más amor por el paseo, por un montón de cosas, pero no por el Señor, por su palabra. Hoy en día, hermanos, tan siquiera los padres se preocupan por traer a los hijos a la iglesia, a recibir escuela dominical. ¿Ustedes saben qué es eso? El culto del domingo se llama escuela dominical. ¿Sabe por qué se llama así? Cuando nació escuela dominical, hermanos, era para traer a los niños y educarlos y enseñarles la palabra de Dios. Hermanos, el pastor lo que hacía, ojo a esto, entonces los pastores lo que hacían era traer una enseñanza para darle a los padres, para entretener a los padres, mientras que los hijos eran enseñados en la palabra. Hoy eso ha cambiado. Hoy la gente viene a la iglesia y parece que escuela dominical es para llevar el chiquillo, para que lo entretengan ahí con juegos y con cosas, mientras que le enseñamos la palabra a los padres, pero ese no era el principio. Y al menos acá hemos tratado de instruir a los niños y a los jóvenes realmente en la palabra. No les estamos dando juegos, pachanga. No, es la palabra, porque la Biblia dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el evangelio. No podemos renunciar al evangelio. No podemos dejar de predicar y enseñar el evangelio. Y sobre todo a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que tomen decisiones sabias. ¿No dice la palabra, hermanos, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará? Ahora entendemos que eso es un consejo, no es una promesa como algunos lo tienen, porque a algunos se les enseña en la palabra y al final terminan tomando erróneas decisiones. Pero el consejo es para nosotros como padres, no es para ellos como niños. El consejo es para nosotros. Instruye a tu hijo en el camino, en la palabra, esperando, parafraseando, que cuando él sea viejo no sea parte de lo que tú le has enseñado. El camino de Dios, la palabra de Dios. Y ahí entra, hermano, una pregunta. ¿Te escucha tu hijo, te ve tu hijo orar? ¿Leer la palabra? ¿Adorar a Dios en tu casa? ¿Aló? ¿O solo jugamos de espirituales porque venimos a la iglesia? Y aún más, ¿cuánto tiempo dedicas a orar y a clamar al Señor por tus hijos?
Y aún le voy a agregar algo más, no solamente por tus hijos, por tu vecino, que tiene hijos también y necesitan a Cristo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? Y queremos ir a hacer huelgas y hacer un montón de cosas, pero no estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios, para que ellos disciernan entre lo bueno y lo malo. Como tienen que discernir entre lo bueno y lo malo, igualmente entre la droga, si la aceptan o no la aceptan. Tienen que discernir entre lo bueno y lo malo, si quieren o no quieren acostarse con el noviecito o el muchachito o la muchachita que le agrada. No tienen que discernir entre si alguien le ofrece un puro o un cigarro o un alcohol o drogas a la fiesta que va. No debe igualmente discernir entre lo bueno y lo malo. Porque esa es mi oración siempre a Dios. Yo siempre he orado por mis hijos. Y les he dicho, como decía antes mi hermana Dilsa, Señor, como un día te presentaste a mi vida, preséntate a la vida de mis hijos. Solo tú puedes guardarlos, solo tú puedes hacer la obra en ellos, yo no puedo. Pero estoy ahí orando y clamando. Orando y clamando, aunque usted no lo crea, hermano, desde que nacieron, por su futuro esposo y esposa. Que sea un hombre y una mujer de Dios al lado de ellos. Que tengan valores, que crean en Dios, que amen a Dios. Porque si no amamos a Dios, hermano, por ahí empieza todo. Y si no amamos a Dios, de ahí para adelante no hay nada bueno. Debemos de amar a Dios e instruir a nuestros hijos, enseñarles la palabra. Y la iglesia hoy estamos fallando en eso. Creemos que por redes sociales, hablando y tirándole y haciendo cosas, hermanos, esto va a cambiar. Eso no va a cambiar. Eso va a cambiar cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios, a amar la palabra, para que disciernan entre lo bueno y lo malo, de lo que es santo y lo que es profano. Antes no, muy difícilmente. Pero también con disciplina del Señor. Ve lo que dice también ahí mismo en Deuteronomio capítulo 21, versos del 18 al 21. Deuteronomio capítulo 21, del 18 al 21. Porque otra vez entra la pregunta, ¿qué hacemos si tengo un hijo que es gay, pero también si es un borracho, si es un drogadicto? ¿Qué me enseña la palabra que debo hacer? Bueno, yo creo que aquí viene un principio bíblico de qué debemos de hacer. Porque no podemos negar el principio, ok, es pecado. Es pecado, eso es pecado, debemos de instruir a nuestros hijos. Pero también, hermanos, no significa que nuestros hijos, mientras que estén bajo nuestro techo, ellos hagan lo que les dé la gana. No, ya eso es otra cosa. Y ve lo que dice la palabra. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si alguno tuviera hijo contumaz y rebelde, oigan, si alguno tuviera hijo contumaz y rebelde que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere. Ahora, el problema es que hoy les enseñan que no se pueden tocar, ¿verdad? Hay más de uno, ay sí, yo no lo toco. No lo toque y te va a avergonzar. Eso dice la Biblia. Te va a avergonzar. Le va a hacer un ridículo, como decimos nosotros, en la calle, el berrinche en la calle y en cualquier parte. Y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán entre los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde vivan. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ay, ay, ay. Hermanos, denle gracias a Dios que no estamos en la ley. Si no, imagínense, oiga, el montón de muertos.
Pero ahí hay un principio bíblico que podemos tomar para nuestro tiempo. ¿Cuál es el principio? Si yo tengo un hijo que es rebelde, igual que él es homosexual, o él es un borracho, él es un ladrón, él es drogadicto, y yo le pongo reglas y él no quiere acatar las reglas, ahí está la puerta. Mi hijo, te amo, te adoro, oro por ti, clamo por ti, pero si tú no te sujetas a nuestra autoridad, ahí está la puerta. ¿Qué es sujetarse a la autoridad? Por ejemplo, solamente voy a poner ejemplos. Y voy a empezar y llegar al que es el controversial hoy. Si tengo un hijo que es drogadicto o es borracho, si él se va para la calle y anda tomando y anda en drogas, igual siga clamando a él, pero el punto es, usted no puede hacer esto en mi casa. Usted no puede hacer esto en mi casa. Usted no me va a meter alcohol, aquí no me va a meter drogas. Y tan siquiera le voy a permitir a sus amigos que vengan acá. ¿Por qué? Porque no es sano. ¿Qué pasa si es homosexual? Igual. Si usted quiere de la puerta para afuera, esa es su vida, más si es ya mayor de edad, es adulto. Usted verá qué hace, pero eso no significa que usted tenga que venir con su pareja y yo le dé a usted el cuarto. ¿A dónde quiere dormir? Eso es otra cosa. Y trayéndolo a la iglesia, hermanos, es la misma historia. Cualquiera puede venir a la iglesia, no importa su condición, hermanos, pero el punto es, la palabra enseña que usted debe de arrepentirse y volverse a Dios. Y según la palabra de Dios, ya uno como pastor, mayormente, si alguien está sirviendo, es llamarlo a cuentas. Es llamarlo a cuentas y decir, ¿qué está pasando con usted? O que quiere venir a la iglesia a hacer lo que le dé la gana. Bueno, el problema es que hoy la gente viene a las iglesias y cree que puede hacer lo que le dé la gana. Pero en la iglesia debe haber disciplina también. Y mayormente para aquellos que están sirviendo. ¿No dice la palabra que Pablo encaró a Pedro públicamente por su hipocresía? Esto es fuerte, iglesia. Es bien fuerte. Pero esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces deben de haber reglas, debe haber disciplina. No todo el mundo puede hacer lo que quiera. Aunque hay gente que quiere llegar a las iglesias y hacer lo que se le venga en gana. No, hermano, eso no puede ser. Tiene que haber un orden, tiene que haber una disciplina en las cosas. Yo me acuerdo acá una vez llegó un hombre, para no decir un hermano, pues no sé al final si era o no era creyente, pero llegó y él veía que algo que han dejado un poco la maña, de que la gente llegaba y se paraba cada rato a ir a tomar agua. Y uno predicando, enseñando la palabra. Entonces llegó y me dijo, pastor, ¿por qué no ponemos un lavatorio aquí dentro de la iglesia? Sí, es cierto. Pongamos un lavatorio para que la gente tome agua ahí. Y le digo, no. Y creo que se molestó, pero ¿cómo? Que no. Hermanos, eso no es una democracia, eso es teocracia, es Dios quien gobierna. Debemos de hacer las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Según de Timoteo 2, 24, 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 24 y 26. Vea lo que dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Le está dando Pablo instrucciones a Timoteo y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Oigan, que con mansedumbre, oigan esto, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, esa debe ser nuestra conducta. Nosotros debemos de enseñar y predicar la palabra con mansedumbre, esperando que tal vez Dios tenga misericordia de ese borrachito, de ese drogadicto, de ese homosexual, para que sea salvo y escape del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él. Dice con mansedumbre. ¿Por qué con mansedumbre, hermanos? Porque hay gente, yo me acuerdo hace muchos años, el que se paraba en un altar, hermanos, era como a tirar pedradas. Y era como esos que andan en adulterio van para el infierno. Esos que se echan la cervecita van para el infierno. Y aún le ponían algo más. Esos que no diezman van para el infierno. Y todo el mundo diezmando. Yo no sé cuántos fueron alguna vez a un culto así. Hermanos, dice con mansedumbre, porque al final es la palabra, o debe ser la palabra de Dios, la que debe llegar al corazón del oyente, del creyente, para que pueda transformar su vida. No podemos pararnos como tiranos a volar bala. No, debemos de enseñar la palabra esperando de que el Espíritu de Dios pueda hablar al corazón del oyente, al corazón del creyente, y haya un cambio de vida. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, que es viva y eficaz, dice Pablo. Amén. Hermanos, la gran tarea de la iglesia y de los padres de familia es enseñar la palabra de Dios. Esa es la gran tarea que tenemos nosotros, la iglesia y los padres, en relación a todo esto de la ideología de género. Hermanos, la gran tarea es enseñarles la palabra de Dios, que es la única verdad, oigan esto, contra la mentira del pecado, de la ideología de género que viene del mismo infierno. Eso es de Satanás, dijo alguien, eso huele a azufre ahí. Y eso es real, hermano, eso huele a azufre. Pero la única forma de combatir el pecado, la mentira, es por la verdad de la palabra y del evangelio. No hay otra forma, porque es la única verdad. Es la verdad de la palabra. Cuando alguien abraza esa verdad, va a ser libre y va a caminar en esa verdad. Amén. Por lo tanto, hermanos, recuerda que la salvación está disponible para todos los pecadores. La salvación está disponible para todos los pecadores, y como iglesia no podemos dejar de orar por salvación en medio de esta generación pecadora y dejar que sea Dios quien traiga juicio, como lo hacía Lot. Quiero terminar con dos citas bíblicas, hermanos, de este maravilloso tema y controversial tema, el creyente ante el homosexualismo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 9. Aquí la Biblia me habla de un hombre, Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, hermanos, Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios. Por el pecado que había en esa región, en ese pueblo, que era uno de los pecados, era el homosexualismo. Y digo uno porque no solo eso es pecado, pero ese era uno de los pecados. Y ve lo que dice la palabra en 2 de Pedro 2, del 6 al 9. ¿Lo tenemos? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado, y así debemos de estar la iglesia, abrumado
por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, iglesia, oiga, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios es el que va a traer juicio, no nosotros. Pero dice la palabra que Lot afligía su alma cada día, viendo lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Pero él oraba y clamaba. Hermanos, yo creo que hoy debemos ser los Lot de ese tiempo. Hoy debemos ser Lot en nuestro tiempo, viendo el pecado alrededor nuestro, viendo lo que hacen, que es vergonzoso y que a algunos también pues nos da un poco de ira de ver lo que hacen, hermanos, porque hasta se burlan de Cristo. Yo he terminado llorando y he dicho, Señor, ten misericordia de estas personas. Pero también, hermanos, debe tener misericordia, vuelvo a insistir en esto, del borracho, del ladrón, del mentiroso, del adúltero, del fornicario. Que Dios tenga misericordia. Y termino con este pasaje, hermanos, 1 Corintios 6, del 9 al 11. Con este termino. 1 Corintios capítulo 6. Versos del 9 al 11, y antes lo leímos. Pero yo quiero leerlo ahora hasta el verso 11, porque es importante lo que dice el verso 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso erais, dice. Algunos eran borrachos, algunos eran ladrones, eran adúlteros, eran estafadores, eran mentirosos, eran afeminados, se echaban con varones, eran homosexuales. Pero ya habéis sido lavados, dice la palabra. Hay esperanza para el adúltero, hay esperanza para el borracho, hay esperanza para el ladrón, hay esperanza para el homosexual, hay esperanza en Cristo. Él murió en la cruz del Calvario por los pecadores y todos estamos en el mismo saco. Por eso debemos de llevar el mensaje, el evangelio de salvación, que es el único que puede transformar la vida del hombre pecador. Es solamente el poder del evangelio. Solamente, iglesia. No es odiar, no es rechazar, no es andar hablando mal. Es tener misericordia. Si entendieras que misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa debe ser la posición del cristiano y de la iglesia ante el homosexualismo. Y que seamos ese Lot de esta generación. Oramos, iglesia. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor.
Dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Es tu palabra la que debe hablarnos y enseñarnos, para que nuestra mente sea renovada, Señor, nuestro corazón sea renovado, pero solo por el poder de tu palabra, de tu evangelio. Señor, hoy lamentablemente veo a muchos que están odiando a otros por ser homosexuales, pero también, Señor, es el mismo pecado de aquel que es un mentiroso, de aquel que roba, aquel que miente, aquel que se droga, aquel que se emborracha. Señor, y necesitamos, antes de odiar, es clamar a ti. Necesitamos, Señor, que tú pongas ese amor, esa misericordia en nuestras vidas, Señor, para poder tener misericordia de otros y acercarnos a otros. Acercarnos a otros, Señor, como Jesús se acercaba a los publicanos y pecadores, para hacer luz, para hacer sal ahí, Señor, para mostrarles a Cristo, para mostrarles el evangelio, dándole a cada cosa su nombre, Señor. Pecado que es pecado, pero en amor, esperando recibir arrepentimiento, esperando que en ellos haya un cambio, que se vuelvan a ti, Señor, porque lo que le estamos dando es la medicina. Le estamos dando la solución para el pecado, Señor, porque somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, dice la palabra, por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer la iglesia de hoy esa embajadora, a tener ese ministerio de la reconciliación y ser ese Lord que clama, ese Lord que en medio de aquella generación pecadora clamaba a ti, Señor, viendo todo lo que sucedía alrededor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, para que tú tengas misericordia. Ten misericordia una vez más de nuestros jóvenes. Ten misericordia de nuestros niños, de esos que están en la escuela y en el colegio, y aún hoy hasta en la universidad, que quieren adoctrinar y enseñar con mentiras, Señor, que huelen a azufre. Pero ayúdanos a instruirlos en la palabra, con la verdad de Dios, la verdad del evangelio, y a decir como dijo Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, Señor, y creemos que ese evangelio podrá cambiar y transformar nuestros jóvenes y nuestros niños, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén.